Hola amigos de su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir un dulcero muy sencillo. Sí, vamos a necesitar fieltro. Miren que este es del fieltro acartonado. A veces yo les muestro en mis proyectos los materiales y miren que este es duro, es tieso. Entonces de este fieltro, él más o menos es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Si no lo quieren hacer en fieltro, otra opción también es hacerlo con foamy. Yo iré indicando cuáles son las diferencias para irlo trabajando, entonces ahí les voy explicando. Una botella, ya sea de agua, refresco, la que sea, pero de las pequeñas, ¿sí? De las pequeñas puede ser que hay algunas que son más largas, pero la parte tubular, por decir así, es así pequeño. O ustedes deciden si lo quieren hacer también más grande. Yo les doy la idea y ustedes miran cómo lo aplican. Tijeras. Tengo un botón porque les voy a enseñar un sistema diferente para guardar los dulces. Entonces un botoncito, hilo blanco, alfiler también, aguja, un chelino limpia pipa de color blanco, bisturí punta de lanza, listo, y tijeras. En el caso cuando los niños van a utilizar el bisturí, esto lo hace un adulto o ustedes le hacen la marca por donde van a cortar y ya el niño con las tijeras también puede cortar el resto, listo, por eso las tijeras. Silicona caliente y creo que no tengo ningún otro material aquí que me esté haciendo falta, pero si de llegado el caso me hace falta algún material, recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales y el enlace del molde que voy a trabajar hoy. Y con esto comenzamos. Bueno, inicio con la botella y voy a empezar a marcar de la cola de la botella hacia el centro, por decir así. Voy a marcar 3,5 centímetros, 3.5, listo, así por todo el contorno. Entonces digamos que aquí hay 3,5 por todo el contorno, lo marco y luego cuando sea el momento ya de que tenga todo totalmente así marcado, entonces voy a tomar el bisturí, el bisturí punta de lanza, y voy a hacer como el orificio por donde luego voy a empezar a cortar con las tijeras. Mira, solamente marco y ya luego con las tijeras, esto sería lo que de pronto con los niños haría al principio, ¿listo? Entonces empiezo a cortar porque este va a ser el recipiente de mi dulcero. Bueno, así quedó. Listo, recuerden que esté limpio y seco siempre para poder trabajarlo. Entonces ya este va a ser mi recipiente y la guía para algunas cosas que voy a hacer con el fantasma. Aquí ya tengo el molde del fantasmita, yo se los comparto en el blog, pero ustedes pueden crear el personaje que deseen o poner otra forma de fantasmita. Listo, esto lo que voy a hacer es transferirlo al fieltro. Aquí ya lo tengo. Lo voy a transferir dos veces el fantasmita porque quiero que quede firme. Lo pueden hacer, como les digo, en el fieltro o en foamy, y entonces en este caso 2 veces para que quede más firme, más acartonado. Voy a utilizar de este bolígrafo termoborrable para marcar la tela y que me queden iguales. Bueno, corté 2 piezas del fantasma para que me quede, como les digo, bien firme mi fantasmita. Entonces son 2 piezas y una circunferencia. Esta mide 7.5 porque este va a ser mi sistema de distribución de dulces. ¿Listo? Tanto para introducirlos dentro del fantasmita como para cuando los voy a sacar. ¿Cómo toman esta medida? Si su botella, la base, listo, mide por ejemplo 6.5 como la mía, ese es extremo a extremo, entonces voy a dejar 5 milímetros por todo el contorno para que me quede más grande que mi botella. Miren que allí ustedes lo pueden apreciar, que ella es un poquito más grande que la circunferencia de la botella. ¿Listo? Entonces eso es porque va a ser mi sistema de distribución. Si ustedes no van a utilizar este sistema, la otra opción sería hacer la circunferencia y hacer una especie de asterisco acá, un asterisco, y por allí introducen los dulces y los sacan. Pero yo quiero hacerlo diferente, entonces por eso les voy a explicar esta vez cómo hacerlo. Ahora
necesito hacer en las 3 piezas, o sea, en las 2 que saqué del fantasma y en la circunferencia, el sistema por donde van a salir y entrar. Entonces voy a tomar la moneda de 1000 de mi país, que es la moneda de mayor denominación. Esta mide 2.7 milímetros. Entonces, si ustedes no tienen la moneda igualita a la mía, tienen otro sistema de pronto para hacer la circunferencia, no importa. Lo importante es pasar esto a esto. Vamos a tomar lápiz o marcador o lo que ustedes tengan y vamos a sacar estas circunferencias en las 3 piezas. Voy a ubicar aproximadamente el botón donde queda esto, donde va a quedar el orificio. Bien, y entonces ahí voy a marcar. Ahora el que corté me va a servir de guía para ver dónde voy a colocar también el orificio en los fantasmas. Entonces ubico aproximadamente, marco y luego paso la moneda bien para que me queden redondos, bien redonditos. Bueno, aquí ya están los fantasmas con el orificio. Solamente fue necesario marcar una vez y ya los otros salieron mucho más fáciles. Ahora voy a unir las 2 piezas. Recuerden que lo que estoy buscando es firmeza. Normalmente el fieltro, como lo compro por metro, tiende a ponerse así como redondeada las puntas. Entonces eso hace que no me guste, que no queda tan plano. Bueno, ya quedó muy bien pegado. Si de pronto en alguna parte les falta silicona, retocan perfectamente. Entonces ahora voy a poner el sistema y lo que hago, miren, ubico la circunferencia, bien, ubico la circunferencia y voy a poner el botón centrado, listo, que quede bien centrado, y empiezo a coser con hilo y aguja. Hago varias veces, puede ser 5 veces, 6 veces, las veces que necesiten pasarlo para que quede bien firme el botón. Ya cosí el botón, aquí lo pueden ver, acá queda el nudo, esto no se nota normalmente, listo, y entonces esto es lo que vamos a hacer. Miren, cuando ustedes introducen los dulces, esta es la puerta, por eso tienen que ponerlo bien firme y poco a poco lo giran, y entonces así les permite que los dulces queden adentro y no se nos vayan a salir, listo. Entonces, eso por eso se le llama el sistema de cierre. Miren, así no se saldría. Bien, bueno, ahora voy a poner el recipiente. Yo voy a utilizar este recipiente, voy a utilizar la cola de la botella, pero si ustedes quieren, por ejemplo, venden estas esferas navideñas que son hermosísimas, las venden para poner fotografías. Yo he hecho otros trabajos con este tipo de esferas. Si ustedes no quieren ponerle la colita de la botella, le pueden colocar una de estas esferas, queda mucho más elegante
Y si de pronto las quieren para vender o hacer para vender, miren, esta les va a quedar mucho más fina, listo, mucho más elegante. Pero si de pronto son sorpresitas, detalles que de pronto queremos dar y reutilizar o reciclar un poco, entonces la cola de las botellas. Yo por eso la hice así, para mostrarles. Entonces ahora voy a aplicar la silicona por todo el borde y lo voy a pegar. Cuando lo pego no lo voy a pegar en el centro del orificio, el orificio queda arriba. Listo, ya secó. Recuerden que siempre con la silicona hay que sostener muy bien hasta que seque. Y ahora, para decorar y que no nos quede esta silicona que no se ve tan bonita, entonces voy a decorar con el chelín. Pueden ponerlo blanco, ¿sí? O de otro color, como prefieran. Yo lo único que voy a hacer es como por tapar la silicona por todo el contorno. Bueno, ya quedó decorado en el contorno. Yo voy a utilizar de estos ojitos. Ustedes pueden utilizar ojos locos también. Tengo de estos plásticos. Ustedes lo pueden poner mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, como más les guste. Y voy a utilizar también marcador permanente o bolígrafo permanente también para hacer las cejas, para hacer la sonrisa. ¿Listo? Yo creo que ahí les voy a acercar un poquito para que lo puedan ver más de cerca. Y estos tengo que esperar que la silicona se enfríe porque está muy caliente y estos se derriten. Como estos son plásticos, se derriten. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dibujar las cejas. Listo, miren cómo va quedando. Y ustedes pueden hacerle un moñito, y si es para un niño se lo ponen como corbatín, y si es para una niña se lo pueden poner aquí en la parte superior y queda muy lindo, muy bien trabajado. Yo lo voy a pegar como corbatín. Le voy a aplicar un poquito de silicona caliente. Recuerden que los niños estas fiestas las celebran como niños. Ellos solamente quieren es un dulcecito. ¿Listo? Entonces no hay que ponerle de pronto mucho misterio a las fiestas y a las cosas. En Colombia nosotros le decimos la fiesta de los niños, la fiesta de los niños. Miren, así queda. Y ya le voy a poner entonces los dulces para que miren cómo termina este trabajo. Bueno, aquí ya esperé que seque, ya quedó el dulcero. Ahora lo que voy a hacer es por este orificio introducir todas estas bananas para llenarlo y para que se vea muy bonito. Miren que es muy práctico. Y así también pueden administrar los dulces a los niños. Ellos a veces no se controlan mucho. Miren cómo van quedando. Me encanta este dulcerito. Si a ustedes les gusta este tipo de ideas, si les gustó este dulcero que les comparto el día de hoy, recuerden dejarme su comentario allí en la parte baja. Allí me dejan dicho si les gusta estas ideas para compartirles muchos más. Miren el sistema de cierre. Aquí ustedes, depende tan apretado les dejen, el botón también les va a girar. Miren, a mí me gira bien firme y vean los dulcecitos y así no se sale. Entonces ese es el sistema y este es el proyecto
que quería compartirles el día de hoy. Espero que la idea sea de ayuda para ustedes, que lo pongan en práctica, que vendan muchos, que regalen muchos. Y recuerden que también Halloween puede ser bonito, puede ser para los niños una fiesta para recordar, un día muy alegre. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Y recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo que es totalmente gratis, comparte por favor y déjanos tu comentario. Hasta pronto.